Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Para la reflexión del Evangelio de hoy, de Mateo 5, 17 y 19, he tomado un párrafo, una parte importante de la homilía que su santidad ha hecho allá por el año 2015. Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La compasión de Jesús, ese padecer con que se le acercaba a cada persona que sufre, Jesús se da completamente, se involucra en el dolor y la necesidad de la gente, simplemente porque Él sabe y quiere padecer con el que sufre, con el que está enfermo, con el que tiene una necesidad, porque tiene un corazón que no se avergüenza de tener compasión. No podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en el descampado. Esto significa que además de curar al leproso, Jesús ha tomado sobre sí la marginación que la ley de Moisés imponía. Jesús no tiene miedo del riesgo que supone asumir el sufrimiento del otro, pero paga el precio con todas las consecuencias. La compasión lleva a Jesús a actuar concretamente, a reintegrar al marginado. Estos son los tres conceptos claves que la Iglesia nos propone hoy en la liturgia de la palabra: la compasión de Jesús ante la marginación y su voluntad para la integración. Marginación. Moisés, tratando jurídicamente la cuestión de los leprosos, pide que sean alejados y marginados de la comunidad, mientras dure su mal, y lo declara impuro. Imaginen cuánto sufrimiento y cuánta vergüenza debía de tener un leproso, físicamente, socialmente, psicológicamente y espiritualmente. No es solo víctima de una enfermedad, sino que también se siente culpable, castigado por sus pecados. Es un muerto viviente, como si su padre le hubiera escupido en la cara. Además, el leproso infunde miedo, desprecio y disgusto, y por esto viene abandonado de sus propios familiares, evitado por las otras personas, marginado por la sociedad. Es más, la misma sociedad lo expulsa y lo fuerza a vivir en lugares alejados de lo sano, lo excluye. Y esto hasta el punto de que si un individuo sano se hubiera acercado a este leproso, habría sido severamente castigado y muchas veces tratado como si fuera tal. La finalidad de esta norma de comportamiento era salvar a los sanos, proteger a los justos y para salvaguardarlos de todo riesgo. Marginar el peligro, tratando sin piedad al contagiado. De aquí que el sumo sacerdote Caifás exclamase: conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca toda la nación entera. Integración. Jesús reflexiona y revoluciona y sacude fuertemente
aquella mentalidad cerrada por el miedo y recluida por los prejuicios. Él, sin embargo, no deroga la ley de Moisés, sino que la lleva a su plenitud, declarando, por ejemplo, la ineficiencia contraproducente de la ley del talión, declarando que Dios no se complace en la observancia del sábado, que desprecia al hombre, lo condena, o cuanto ante la mujer pecadora no la condena, sino que la salva de la intransigencia de aquellos que estaban ya preparados para lapidarla, sin piedad, pretendiendo aplicar la ley de Moisés. Jesús revoluciona también las conciencias del discurso de la montaña, abriendo un nuevo horizonte para la humanidad y revelando plenamente la lógica de Dios. La lógica del amor que no se basa en el miedo, sino en la libertad, en la caridad, en el sano celo y en el deseo salvífico de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Misericordia quiero y no sacrificio, dice en Mateo 12:7. Jesús, nuevo Moisés, ha querido curar al leproso, ha querido tocar, ha querido reintegrar a la comunidad sin autolimitarse por los perjuicios, sin adecuarse a la mentalidad dominante de la gente, sin preocuparse por nada del contagio. Jesús responde a la súplica del leproso sin dilación y sin los consabidos aplazamientos para estudiar la situación y todas sus eventuales consecuencias. Para Jesús lo que cuenta sobre todo es alcanzar y salvar los lejanos, curar las heridas de los enfermos, reintegrar a todos en la familia de Dios. Y esto escandaliza a muchos. Jesús no tiene miedo de este tipo de escándalos. Él no piensa en las personas obtusas que se escandalizan, incluso de una curación que escandaliza cualquier apertura, cualquier paso que no entre en los esquemas mentales y espirituales, o cualquier caricia o ternura que no corresponde a su forma de pensar y su pureza ritualista. Él ha querido integrar a los marginados, salvar a los que están fuera del campamento. Son dos lógicas de pensamiento y de fe: el miedo a perder a los salvados y el deseo de salvar a los perdidos. Hoy también nos encontramos en esa encrucijada de estas dos lógicas, a veces de los doctores de la ley, o sea, alejarse del peligro apartándose de las personas contagiadas, y la lógica de Dios, que con su misericordia abraza y acoge, reintegrando, transfigurando el mal en bien, la condena en salvación y la exclusión en anuncio. Queridos hermanos, que nuestra actitud sea, esforcémonos para que nuestra actitud sea la actitud de Jesús. Él no miró a quién salvar o cuáles eran los riesgos de estar tocando a un leproso o de curar a la mujer impura. Jesús no midió consecuencias. Jesús obró inspirado en el amor. El amor es lo que nos salva. Bendecida jornada para todos.